Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de mediodía, medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional Telefónica del Sur, y Canal 53 Inet América Televisión en Ancud. Bueno, vamos a iniciar un interesante diálogo con nuestro querido amigo Jorge Carrasco y Carlos Cabello, con dos interesantes invitados. Me refiero a Cristina Soto Guineo y Juan Huentelicán. Cristina es vocero de la comunidad indígena Lofhuenul y también trabaja en la escuela Hierbas Buenas. Ella después nos va a explicar lo que hace, cómo es su trabajo ahí. Y don Juan es vocero de la mesa territorial. Este interesante tema que vamos a tratar lo va a abrir en diálogo nuestro querido amigo Carlos Cabello. Sí, bueno, decir que es interesante que es primera vez que tenemos una comunidad indígena organizada como ustedes en este programa. A veces hemos tenido personas individuales y eso es muy importante porque es tener la voz de una comunidad. Ahora, haciendo una reflexión, existen las noticias falsas, las fake news, que incluso son usadas en países como Estados Unidos, la CNN, y en Inglaterra la BBC, que dan información totalmente distorsionada en cuanto a los hechos reales. Y creo que aquí en el problema que ustedes están sufriendo también hay una cierta fake news que nace a lo mejor de la regional, de la alcaldía, y bueno, sería interesante que nos expliquen cómo es la situación. ¿La situación de qué? Que están en este momento sufriendo. ¿La situación medioambiental? No, lo que pasa en San Antonio de Huelten, porque es una situación que no ha sido divulgada como debería ser. Ya. Hay solo una versión. Ya. Y aquí estamos reunidos para tener la visión del otro lado, para que no sea una fake news. Ya. ¿A qué le preguntas tú? Bueno, el que quiera, ellos tiene que decidir. ¿Quién comienza? Yo hice así como un punteo de todos los hechos y todas las cosas que hemos hecho nosotros como comunidad y como mesa territorial y como territorio más que nada, porque estamos desde abril, o sea, todo este conflicto, toda esta problemática comenzó en abril del 2019, pero era una problemática que venía arrastrándose hace mucho rato. O sea, las autoridades y las personas que están ahora al mando sabían el problema que iba a suceder y no se hicieron cargo. Y en abril ya se desató todo el problema, todo el conflicto, y ahí comenzamos nosotros como comunidad a hacer la defensa territorial. Una defensa que se ha basado más que nada en la protección de nuestro territorio, en el cuidado y en lo más importante, que es la protección de la cuenca del río Huicha. La cuenca del río Huicha es un río que abarca todo el territorio noreste de la comuna de Ancud y que de alguna u otra manera sustenta los APRs que son colindantes, lo que se señala agua potable rural, se extrae del río o de la cuenca del río Huicha. Entonces esa ha sido nuestra principal preocupación y protección, porque al instalarse un relleno sanitario o un centro de residuos sólidos domiciliarios, como se le quiere llamar ahora, afectaría sí o sí lo que es la cuenca del río Huicha, porque en ese territorio nace el río Huicha. Bienes nacionales me da la impresión de que declaran que ustedes son habitantes ilegales, porque a partir del año 70 parece Bienes Nacionales se hizo dueño del territorio y aparece como que es un territorio público, ocupado por gente informal. Sí, bueno, efectivamente Bienes Nacionales pasa al gobierno esa parte de tierra que es la parcela 9 del Fondo de los Millanes, como se le denomina, en el año 1971. Pero me gustaría volver más atrás.
En 1827 se extiende un título de comisario a Antonio Millán y Buenolef, otorgado por el gobierno chileno en la época, donde se le entrega ese título de dominio por esas tierras, que aproximadamente son 1.600, 1.700 hectáreas más o menos, el total de ese fondo que pertenecía a ellos. Y hoy día quedamos con la parcela número 9, que son aproximadamente 132 hectáreas. Esa es la historia. Referente a los comunicados que ha hecho Bienes Nacionales, dicen ellos que en 2 ocasiones enviaron cartas a los dueños de esos terrenos que nunca fueron ubicados. Obviamente, si estamos hablando del año 70 y tanto, comunicación no había, lo que es hoy día es otra realidad. La cosa es que las comunidades al día de hoy hacen reconocimiento a su título ancestral y están en posición de reclamar su derecho, que es lo que se lo permite la ley indígena, la 19.253, y en base a eso las comunidades están actuando para recuperar sus tierras. Así que es un proceso que toma tiempo, no es de la noche a la mañana, que igual entra en conflicto el dominio de la tierra entre el Estado y las comunidades indígenas que están solicitando la recuperación de sus tierras. Así que es un tema que se tiene que resolver, digamos, por la justicia, ¿no es cierto?, en declarar, ¿no es cierto?, que están reclamando las tierras, sus derechos propios por un título ancestral. Cristina, muy interesante lo que manifiesta don Juan, pero la pregunta que tú estabas respondiendo al principio, se han hecho estudios hidrológicos, nos contabas, por científicos me parece que es Zelda Darwin, del Instituto de Ecología y de la Biodiversidad, Sí. ¿cierto? Y también han expuesto en la comunidad, han podido también exponer aquí en el consejo del municipio ancubitano. ¿Podrías tú referirte a los aspectos más relevantes? Porque se dice, estás haciendo mención de que podría producirse una contaminación total de la cuenca del río Huicha. Del río Huicha, sí, exactamente. Tenemos varios estudios. Uno, el estudio antropológico, que fue el primer estudio que se hizo para reconocernos a nosotros como herederos del territorio ancestral, que es lo principal, y con ese estudio nosotros estamos reclamando, de acuerdo a la ley 20, ley 20B, ¿cierto? El artículo 20. Artículo 20B, el territorio ancestral. Es el primer estudio antropológico que hicimos. ¿El hidrológico? El hidrológico que hizo la Senda Darwin, y un estudio microbiológico y de fauna que hizo la señora Jenny Smith. Y ahora un estudio de hierbas medicinales que está haciendo el amien Alex Caicheo, junto a un antropólogo también, para demostrar y reconocer que en ese lugar hay remedios ancestrales que ya en otros territorios no quedan. Yeah. Y también la importancia dentro de la cosmovisión del pueblo huilliche. Exactamente. El estudio que hizo la Fundación Senda Darwin se basó más que nada en la cuenca del río Huicha. Como es la cuenca abarca todo el territorio noreste, el terreno donde se quiere construir el relleno sanitario está en una altura. Por lo tanto, de por sí todo lo que es agua baja y llega hasta la desembocadura del río Huicha, y donde estaba el vertedero antiguamente. Y esa es nuestra mayor preocupación, porque al instalarse el relleno sanitario en la altura, todo lo que está arriba tiene que bajar. Por lógica. Entonces, claro, y aunque exista material, porque ellos señalan que se le va a colocar una membrana que no se va a filtrar ni nada, pero resulta que la membrana de por sí tiene que ser permeable. Al ser permeable se van a escurrir todos los líquidos, y como el terreno es un terreno muy vulnerable y muy fácil permeable. Claro, es muy permeable. Yeah. Entonces no tiene roca sólida, sino que es muy permeable. Por lo tanto, eso favorecería el escurrimiento de todo lo que es líquido, todos esos líquidos percolados, todo ese material líquido que saldría de la membrana. Entonces, la membrana sí o sí es permeable. Nadie asegura, nadie nos dice a nosotros, de acuerdo a los otros estudios que se han hecho en el relleno de La Laja. Yeah. El relleno de La Laja ya tiene multas por la Ceremi,
porque se han filtrado los percolados. Entonces no hay seguridad de que no va a suceder nada, porque ya en el relleno que ellos señalan como el relleno más importante y el de mejor calidad, ya hay daño de escurrimiento y todo eso. Entonces todo el terreno y por el tema de la lluvia, o sea, ellos van a mirar rellenos sanitarios en otros lugares, pero resulta que el ambiente y el clima de otros lugares no es el mismo el ambiente de aquí de Chiloé. O sea, aquí hay mucha lluvia y de por sí eso se rebalsaría, igual se escurriría. Entonces no hay una seguridad de que no sucedería nada. Y como el río nace ahí en el territorio, se afectaría todo lo que es las capas y las otras, todos los brazos de ríos que deslindan por todo el territorio. Coñimo, Manao, hasta Caulín se afectaría. Y todo ese territorio en el verano es un lugar que tiene problemas ya de escasez hídrica. Claro. Entonces, sumar eso ya sería un daño total. Y eso está demostrado, porque ya los estudios hechos por la Senda Darwin lo demostraron. Tenemos todos los estudios de cómo es el suelo. Incluso hay un estudio del Cernagiomil del año 2008 que también demuestra y señala que hicieron como una imagen satelital donde ellos señalan que todo ese territorio tiene un suelo vulnerable tipo A y B. Tipo A y B señala que es demasiado vulnerable, que instalar cualquier tipo de relleno o cualquier lavado y todo lavado eso, lavado de vehículos, cementerios, todo eso se filtraría al suelo y afectaría de por sí todo lo que es la napa subterránea. Y ahí todo ese proceso fue de la glaciación. Entonces abajo hay mucha agua y al instalarse eso quedaría, o sea, es de solo imaginarlo ya uno ve el desastre que ya han hecho hasta el momento, o sea, todo el trabajo que han hecho y todo el desastre que ha quedado allá en el terreno. Y frente a esa situación, ¿cuáles son los puntos de vista de la autoridad? ¿Con qué refutan lo que ustedes dicen? A ver, bueno, la autoridad hasta el día de hoy no ha hecho ningún estudio. Partamos de esa base. Lo que se ha presentado solamente ha sido lo que hemos realizado por parte de las comunidades y el estudio de Cernagiomil de 2008 que lo tiene en este caso el intendente seguramente, donde se aconseja, digamos, de que no se generen este tipo de tiras de líquido, ¿no es cierto?, por las condiciones que tiene de grava el suelo. Cuando hablamos del suelo, específicamente en toda la parte noreste de Chiloé, que es el mismo, y si nos enfocamos específicamente en el fondo de los Millanes, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que tiene aproximadamente una capa de 1 metro a 80 centímetros de tierra, que la conocemos comúnmente, que fue generada, ¿no es cierto?, por los árboles, por las hojas, ¿no es cierto?, que se ha ido generando esa tierra. Después viene una capa como de grava muy fina, y viene separado por el fierrillo. No sé si la gente que son del campo conocemos el fierrillo, la parte dura, ¿no es cierto?, que es el aislante natural, que no pasa el agua, ese es el aislante natural. Después hacia el fondo tenemos aproximadamente entre 20 a 70 metros, ¿no es cierto?, una capa que es de ripio o arena, que nosotros se denomina grava. En el estudio de Cernagiomil lo determina de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? El agua superficial se mueve entre el fierrillo y la parte superior. Ahí está circulando el agua. En el invierno obviamente eso se queda como una esponja de agua, ¿no es cierto?, y fluye hacia arriba porque no tiene más capacidad para absorber, pero no ingresa hacia el subsuelo por la capa de fierrillo. Se fija que es el aislante natural. Aparte de eso, tenemos afloramientos naturales de agua subterránea, en el mismo predio, que aproximadamente son 25 ojos encontrados hasta el momento, que están señalados por mapa, ¿no es cierto?, de acuerdo al estudio hidrológico que hizo Senda Darwin. En base a eso, si se rompe esa capa de fierrillo, no sé, para hacer alguna zanja referente, como es la construcción de un relleno sanitario, obviamente que eso todo va a pasar a las capas subterráneas. Claro. El estudio de Cernagiomil le indica, ¿no es cierto?, que toda la parte noreste también, las napas subterráneas están conectadas entre sí. O sea, tenemos distintas napas acá en el sector norte, pero que también se comunican entre sí. Entonces, imagínense que se produjera un derrame de percolado
aparte de contaminar las aguas subterráneas de los ríos, también se contamina las aguas subterráneas. Y ahí tenemos el problema de las APR, ¿no es cierto?, y otro tipo de derechos de agua que tienen algunas personas. Eso se vería totalmente contaminado en la parte norte de Ancud. Y esa problemática que estás señalando tú, ¿la autoridad la desconoce o creen que sus estudios están equivocados? Porque hasta esta altura de la conversación y de todas las reuniones que ustedes han sostenido, que incluso fueron al Congreso, la autoridad no les ha entregado ninguna solución explicándole lo que tú nos estás señalando. A ver, bueno, nosotros hemos expuesto aquí en el municipio, expusimos también en San Antonio de Huelva en una reunión que fue invitado el intendente, el gobernador, el alcalde, concejales, ¿no es cierto? Llega en ese minuto, llega el obispo emérito de Ancud, don Juan Luis, y exponemos el tema. Ese día, eso fue el 12 de septiembre, ellos no asistieron, el gobernador, ni el intendente, ni el alcalde no asistieron. Y esa fue la presentación que hicimos ahí. Después nos fuimos al Senado a exponer a la parte de medio ambiente del Senado, donde sí tuvo repercusiones dado las condiciones que nosotros exponíamos, y de ahí nace la visita, ¿no es cierto?, del senador Quintero a la zona donde viene a corroborar efectivamente las condiciones que nosotros hablamos, y le hace declaraciones públicas referentes a que efectivamente lo que habíamos nombrado nosotros en el Senado se está ejecutando acá en San Antonio de Huelva. Lo mismo pasa con los CORES de la región, que llega don Francisco Reyes, el presidente de la parte ambiental de los CORES, con el señor, no me acuerdo el nombre, el otro caballero. También es del CORE, pero sí, tiene que ver en el ámbito social. Se fija, y también ratifican lo mismo. Yeah. Cuando exponemos aquí al municipio, ellos quedaron en enviar la información a la Intendencia, a la Gobernación, pero hasta el minuto nosotros no hemos tenido ninguna respuesta con respecto a ello. Siguen insistiendo en hacer un estudio de perforaciones ellos, cuando nosotros sabemos que la napa freática donde se encuentran las aguas son superficiales. Entonces hacer perforaciones es ilógico cuando hacemos un estudio de agua, porque están arriba, no están en el subterráneo. Correcto. Entonces no es necesario hacer un sondaje. ¿Se fija? Entonces son criterios que no se están tomando en cuenta. Y hoy día, el caso específicamente hoy día, pasa en San Antonio de Huelva, que llega a Vialidad, ¿no es cierto?, hoy de nuevo con tratar de ingresar, ¿no es cierto?, para hacer las tomas, hacer las perforaciones, llega comitiva de la CRM de Medio Ambiente también, ¿no es cierto?, para el lugar, y llega unas personales de municipalidad que se vienen a juntar ahí arriba. Obviamente la comunidad no les dejó entrar porque le siguen faltando el respeto, en no comunicar, ¿no es cierto?, qué acciones tomar, ¿no es cierto?, a la comunidad, ¿no es cierto?, llegan de improviso a hacer reuniones que nunca se han citado o pronosticado en el tiempo donde se va a hacer. Entonces resulta para la comunidad un rechazo total a la autoridad hasta el día de hoy, porque siguen actuando de la misma manera. No hay una comunicación por parte hacia las comunidades, tomando en cuenta que las comunidades han sido más de 1, 2, 3 veces, ¿no es cierto?, que ha llamado a conversar y poder explicar esta situación que defiende San Antonio de Huelva en referente a un relleno sanitario y a una futura contaminación de toda la parte noreste. Don Juan y Cristina, yo creo que la argumentación que ustedes nos están entregando en este momento es muy sólida. ¿Ya? Obviamente, incluso con los estudios de estos... Pero igual hay que entender a las autoridades, ¿verdad?, que pretenden hacer, no es el estudio del agua, es el estudio del suelo, en base a los sondajes. Igualmente entendemos la defensa, ¿cierto?, de las comunidades Wish. Pero ¿por qué negarse a este estudio si, de mi punto de vista, yo creo que ese estudio va a salir mal para que se pueda instalar un relleno sanitario? ¿Para qué negarse a ese estudio? A ver, cuando hablamos de una presentación o un permiso ambiental, se necesitan tener ese tipo de evaluaciones del subsuelo. Aquí en Ancud se presenta un proyecto para 5.000 habitantes, que ese es el proyecto del relleno sanitario de San Antonio Huelva. 5.000, partamos de esa base. Entonces la ley le faculta, ¿no es cierto?, que solamente se haga una declaración ambiental, no un estudio de impacto ambiental, que es una cosa muy distinta. Entonces, en base a eso, ¿no es cierto?, la comunidad sabe que en Ancud somos más de 40.000 habitantes. Por lo tanto, ya estamos haciendo una cosa mal hecha.
porque vamos a hacer un estudio para 5.000 cuando tenemos basura para 40.000 habitantes. Entonces, cuando entramos a ese dilema y a un permiso de declaración ambiental, que lo que ve es solamente la parte superficial de un permiso ambiental, entonces obviamente que la comunidad se va a negar, porque no es lo correcto, ni siquiera para el territorio completo de Ancud, pensar solamente en una declaración ambiental donde no hay una mitigación, no hay procesos de salvaguardar nuestro ambiente propio, no hay un protocolo en caso de derrame, no hay nada, solamente una visualización muy superficial referente, ¿no es cierto?, a dónde se va a instalar un relleno sanitario, a la diferencia de un estudio de impacto ambiental. Correcto. Entonces, esas son las opciones por qué se opone la comunidad de San Antonio. Ya, perfecto. Y sobre todo porque se señala también, bueno, dentro de todas las cosas que nosotros nos hemos enterado, y todo ha sido por WhatsApp, que nada ha sido de forma pública. Lo único que nos enteramos de forma pública fue el 19 de julio. O sea, esto empezó en abril y recién el 29 de julio nosotros nos enteramos en una reunión de consejo, que uno sabe que cuando uno va a una reunión de consejo uno solamente tiene que ir a escuchar, no tiene mayor injerencia. Ahí recién las autoridades dijeron: en San Antonio de Huelden se va a construir un centro de residuos sólidos domiciliarios, porque primero hablaban de un relleno sanitario, después trataron de bajarle el perfil a centro de tratamiento de residuos sólidos domiciliarios. Entonces, de la misma forma que nos hemos enterado, y todo ha sido por WhatsApp, nos enteramos que la consultora GESCAM, que es la consultora de Hernán Durán, se adjudicó la declaración de impacto ambiental. Esta consultora ha hecho la mayor cantidad de sus estudios a proyectos mineros. Ya. Todas las declaraciones de impacto ambiental que ha hecho esta consultora ha sido a proyectos mineros, está vinculada con la minería. ¿Ya? Si ellos señalan tanto, o sea, tampoco se ha hecho un análisis de pertinencia para ingresarlo al sistema de evaluación de impacto ambiental. No se ha hecho eso tampoco. ¿Qué es eso, examen de pertinencia? Son informes que se presentan como precalificación para obtener un permiso. O sea, es como la idea inicial, ¿no es cierto?, de cómo se va a hacer el estudio. Eso, cuando hablamos de precalificación, se hace por normativa, tiene que hacerse eso. Y eso no ha sido presentado en ningún lado todavía aquí en Ancud. Claro, no hay un proyecto concreto de eso. O sea, se han saltado todos estos pasos y cómo, y lo que vamos nosotros es cómo esta consultora ya se la tiene adjudicada. O sea, si no hay nada concreto, porque yo no sé si a la comunidad, porque a nosotros no nos han mostrado cómo va a ser el centro de residuos domiciliarios. Correcto. No hay nada. Bueno. O sea, para que se tire licitación ya tiene que haber algo concreto. Y uno busca las bases y no hay absolutamente nada. No hay licitación, no hay nada. Entonces, ¿cómo aparece esta consultora adjudicada ya con la declaración de impacto ambiental? Es algo que también se le preguntó al municipio. Han sido miles de preguntas que se le han hecho y que hasta el día de hoy no ha habido respuesta de nada. Correcto. Vamos a seguir dialogando sobre este mismo tema. Vamos a ir a un breve corte, pero antes de eso, debo señalar que nuestro programa de mediodía a medianoche se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, los sábados a las 10 horas, domingo 21 horas, por Canal 47, señal interregional Telefónica del Sur, y Canal 53 en Net América Televisión en Ancud. Vamos y volvemos.